Shalom para todos, hermanos, en esta mañana que nos ha dado el Eterno. Hoy vamos a compartir la parashá número 32 y 33. Esta parashá es una parashá compuesta de dos en este año, que es la parashá Behar y la parashá Bejucotai. Parashá Behar se llama o significa en la montaña. Har Sinaí, ¿no? Har Sion, monte, la montaña o monte. Y Bejucotai significa en mis decretos, ¿cierto? Esta parashá comprende, o esta porción compuesta, está en el libro de Levítico, Vayikra, conocido como Vayikra, en español significa y llamó, entre el capítulo 25.1 y 27.34. Como vimos ahora en la lectura, también tiene una haftará, o sea, una conclusión del profeta Jeremías, 32.6 al 27, y los escritos de los emisarios de Lucas 4.14 al 22 y Mateo 16.20 al 28. Estas dos porciones de la parashá Behar y Bejucotai está compuesta entonces de 3 capítulos. En el primer capítulo pues tenemos todo lo concerniente al año de reposo de la tierra. El pueblo tenía que dar reposo a la tierra, trabajarla durante 6 años, aprovechar el fruto de la tierra, pero en el 7º tenía que darle un descanso. O sea, es un mandamiento para la tierra de Israel. Y de igual manera habla del año de Yobel, 7 semanas de años, o sea, 7 por 7, 49 años, más un año sería Yobel, que también era una especie de descanso para la tierra. Ahora, ¿por qué el Eterno da o manda al pueblo a que la tierra descanse y cese, cierto? Bueno, primeramente, porque esta tierra fue dada al pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, fue un regalo que el Eterno hizo al pueblo conforme a las promesas que él hizo con los padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero también el Eterno dice la palabra en Deuteronomio, Devarim, capítulo 11, dice allí en el capítulo 11, verso 12, dice, leámoslo del 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Adonai tu Elohim cuida, siempre están sobre ella los ojos de Adonai tu Elohim desde el principio del año hasta el fin. Es una tierra especial para el Eterno, Él la separó, la santificó, para dársela a un pueblo también apartado y separado. ¿No es cierto? Entonces, por eso el Eterno da estos mandamientos para que el pueblo cuide. Y en esa misma manera también se extiende para nosotros. Todo lo que el Eterno nos da, debemos ser muy cuidadosos de todo lo que Él nos da, porque todo le pertenece a Él. Nosotros somos solamente administradores. La tierra de Israel siempre ha sido de Adonai. Él se la extendió al pueblo, pero si el pueblo no cuida bien de ella, si el pueblo no cuidaba bien de ella, pues el pueblo iba a ser expulsado, porque esa tierra, o más bien el pueblo, no iba a ser merecedor de ese regalo de esa tierra. Y por eso nosotros debemos cuidar también nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, porque fue un regalo, fue algo que se nos dio inmerecidamente, no por las obras que hubiéramos hecho, sino por la gracia, por el favor de nuestro Padre que nos dio esta salvación, y por eso debemos cuidarla. Así como el Eterno mandó al pueblo de Israel a cuidar la tierra, a darle descanso, nosotros también debemos cuidar de esta salvación que nos ha sido otorgada por los méritos de nuestro Mesías, ¿no es cierto? Bien. En el capítulo 25, en el capítulo 26, entonces, de Levítico, está
las bendiciones por la obediencia, ¿cierto? Como resultado de la obediencia, hay unas bendiciones para todos los que obedezcan al Eterno, pero también hay unas consecuencias de lo contrario, ¿cierto? De la desobediencia. Todo eso está en el capítulo 26 y en el capítulo 27 están todas las cosas o animales o personas que se consagraban al Eterno. Allí pues hay unas instrucciones. En este capítulo, con este capítulo termina el libro de Vayikra, de Levítico, que es el libro de la santidad, ¿no es cierto? Como hemos venido estudiando. El capítulo 27 termina esta parashá y termina este libro y ya nos introduce al libro de Bamidbar, o estepa o desierto, que estudiaremos la próxima semana. Entonces, en esta parashá, esta porción la vamos a estudiar en dos partes. La primera parte tiene que ver con la parashá de Behar, en el monte. Y el título que se le dio a esta porción es Alimentándose de la fidelidad. Alimentándose de la fidelidad. O lo que conocíamos, o con lo que comúnmente se conoce como fe. Alimentándose de la fe. Pero la fe, como hemos aprendido, tiene una connotación más de fidelidad. Fidelidad a Hashem, fidelidad al Eterno, fidelidad al Dios que nos creó, al único y verdadero Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar de esa fe, de esa fidelidad? Bien, entonces, en la porción de la Torá de esta semana, entonces vamos a aprender que el Eterno ordenó al pueblo de Israel que no trabajaran los campos, o sea, que no trabajaran la tierra durante ese año shabático. Ese año recibe el nombre de Shemitah. Cada 7 años el pueblo tenía que dejar de trabajar, ¿cierto? Una vez cada 7 años la tierra tenía que permanecer sin trabajar, por lo tanto entonces no se podía sembrar ni cosechar, ¿cierto? Como dice ahí en Levítico 25:4. Vamos a leerlo. 25:4 dice: pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. No sembrarás tu tierra, ni podarás, es decir, no cosecharás. O sea que este Shabbat para la tierra también recibía el nombre de Shenat HaShemitah, o sea, el año Shemitah. También se le llama, como acabamos de ver, acá también se le llama Shabbat para Hashem, ¿cierto? O sea, Shabbat para el Eterno, para el Dios de Israel. Cualquier producto del campo, entonces, o de los árboles que crecían durante este año, durante el año Shemitah, durante el 7º año, no podía ser comercializado, no se podía vender, no se podía negociar, absolutamente. Estos frutos o todo lo que producía la tierra en el 7º año era simplemente eran gratuitos simplemente para tomar, para comer, ¿cierto? Para sustentar al pueblo. También en este año, en este 7º año, también se cancelaban los préstamos privados, ¿cierto? Préstamos así entre personas también se cancelaban, se condonaban, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, estamos hablando de una economía agrícola, porque Israel, la mayor parte de su sustento era de una economía agrícola, ¿cierto? En una economía agrícola, entonces, la observancia de este año, del año Shemitah, aquí, como vemos, presentaba una verdadera prueba real de fe. Una verdadera prueba de confianza en el Eterno, una verdadera prueba de fidelidad en el Eterno. Y como vemos, pues el pueblo falló en guardar esto con el tiempo, y por eso fue que fueron deportados a Babilonia. Los años que ellos dejaron de darle descanso a la tierra fueron los años que ellos pasaron exiliados en Babilonia, 70 años. Entonces, ahí vemos cómo la retribución por la desobediencia
O sea, la desobediencia trae consecuencias, ¿no es cierto? Porque ellos fallaron en darle descanso a la tierra. Y eso pasa cuando realmente nuestro corazón se fija más en las cosas materiales, ¿cierto? Se fija más, pone más la mirada o los ojos en lo material antes que en el eterno, ¿cierto? Muchas veces nosotros ponemos más la mirada en la bendición que en el que bendice, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empezamos a fallar. Y como el pueblo fue prosperado, entonces allí viene otro peligro. En la prosperidad muchas veces olvidamos al que nos prospera, olvidamos al eterno. Eso es un peligro también. Cuando las personas son prosperadas, se olvidan de su hacedor y se olvidan de aquel que les dio las bendiciones. Entonces allí hay que tener mucho cuidado también con eso. Eso le pasó a Israel, prosperaron, se engordaron, ¿sí? Se engordaron y entonces apartaron su mirada de aquel que les daba esa bendición y por eso les trajo como consecuencia el que fueran exiliados, ¿no es cierto? Entonces, esto es una prueba real de fe, era una prueba real de fe para el pueblo porque requería una confianza completa en el Eterno. En hebreo se dice emuná shelema, confianza completa. Ellos tenían que confiar en que Hashem proporcionaría al pueblo, les proporcionaría a ellos en ese año en el cual no habían medios, o sea, se dejaban a un lado los medios habituales para negociar o de hacer negocios, ¿cierto? De obtener el sustento. Digamos que vamos a traerlo al día de hoy, ¿no? Estamos hoy como en un tiempo Shemitah, donde muchas cosas han parado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde nos vamos a subsistir? ¿Cierto? Entonces, aquí, en este momento es donde nosotros estamos siendo verdaderamente probados, ¿cierto? ¿Cómo va a llegar nuestro sustento? ¿Cómo vamos a obtener eso? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde realmente se prueba nuestra fe, dónde estaba fundamentada. Si en las cosas que vemos, en las cosas materiales, si en mi propia habilidad para hacer los negocios, si en mi propia empresa, si en mi propia actividad, cuando vemos que hay un tiempo donde todo ha sido parado, la economía del mundo ha parado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Eso es lo que le pasaba al pueblo, ¿cierto? Y bueno, este año no vamos a sembrar, este año no vamos a cosechar, ¿de qué vamos a vivir? Pues allí es donde necesitamos poner nuestra confianza, nuestra fidelidad en lo que el Eterno dice, así es, ¿cierto? Entonces, en respuesta a esa pregunta natural que todos nos hacemos y que el pueblo se haría en aquel tiempo, ellos se preguntarían, bueno, ¿y qué comeremos en el séptimo año? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Sí? Y aquí se hace la pregunta, la Torá dice, mire que el Eterno en la Torá, digamos que él se anticipa a lo natural, a lo que él sabe que el ser humano la pregunta que el ser humano se va a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a cuestionar el ser humano? Entonces dice en el capítulo 25 de Levítico, verso 20, dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. ¡Wow! Tremendo. El pueblo se pregunta, ¿y entonces qué vamos a comer en el séptimo año? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y cuántas veces nosotros nos preguntamos de qué vamos a vivir? ¿O cuántas veces nos hemos preguntado en estos 2 meses de qué vamos a vivir? ¿Cierto? ¿De qué vamos a vivir? Pero Hashem siempre promete bendecir a aquellos que esperan en Él, ¿cierto? A los que esperan en Él, el Eterno les bendice. Entonces, allí es donde nuestra confianza debe estar puesta, no en la situación del mundo, no en la economía del mundo, no en lo que mis propias habilidades me produce, sino en que el Dios de Israel, el Dios que controla el mundo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, aún está y estará en control de todas las cosas.
y que sus ojos están sobre todos los hijos del hombre, ¿cierto? De los hombres. Entonces, el Eterno, en aquel tiempo, como acabamos de leer, Él le prometió bendecir al pueblo, al bendecir esa cosecha, que es la cosecha del 6º año. Él dice, bueno, como el 7º año no van a trabajar, no van a recoger cosecha ni nada, yo los voy a bendecir, no se preocupen, que en el 6º año, en la 6ª cosecha, esa cosecha les va a alcanzar por 3 años. Es decir, desde la 6ª, 7ª hasta el 8º año, o sea, hasta un año después del 7º, les va a alcanzar, no se preocupen. Simplemente obedézcanme, crean a mi palabra, crean que la tierra necesita descanso. Crean que yo les voy a multiplicar desde el 6º año para que les alcance hasta el 8º, cuando ya puedan nuevamente volver a cosechar. Crean con confianza, no se llenen de ansiedad, no se llenen de preocupaciones. El que da el poder para hacer las cosas soy yo. El que dijo a la tierra, produzca, fui yo. Y la tierra produjo al mandato de mi palabra. No se preocupen. Entonces, ahí es donde el Eterno nos confronta, ¿no? Digámoslo así, nos confronta en nuestra fe, dónde está cimentada nuestra fe. ¿Estamos creyendo al Eterno? ¿Estamos creyendo en sus promesas? ¿Estamos creyendo en su palabra? ¿O estamos creyendo simplemente a la situación, a cómo se presentan las noticias cada día, a lo que dice el uno, a lo que dice el otro? ¿Estamos creyendo en lo que estamos viendo con nuestros ojos? Y por eso la mayor parte del pueblo de Israel falló en entrar a la tierra, los que salieron de Egipto. Solamente 2 entraron, que tenían otro espíritu, dice allí la palabra. Había en ellos otro espíritu, había en ellos el espíritu de la confianza, de la credibilidad en el Dios de Israel, en el que hizo las promesas. Y esa debe ser también nuestra actitud, confiar, plena certeza en que el Eterno cumple sus promesas, en que en él las promesas son sí y son amén. Entonces, allí vemos cómo el Eterno le dijo al pueblo que él iba a hacer multiplicar la cosecha del 6º año para 3 años, incluido el 6º, el 7º y el 8º, porque pues no se podía plantar en el 7º año. Los sabios de Israel enseñan que, aquí hay algo bien interesante, los sabios de Israel enseñan que la bendición que subyace del cielo, o sea, la bendición verdadera que proviene del cielo, es en realidad el regalo de la satisfacción. Nosotros siempre, como estamos habituados a valorar todo por los ojos, no por los ojos de la fe, sino por los ojos físicos, con lo que vemos, ¿sí? Quizás por eso dijo Habacuc, y lo repitió Shaul, el justo vivirá por la fe. No somos de los que andamos por vista, sino por fe, o sea, por fidelidad. ¿Sí? ¿Fidelidad a qué? A la palabra de Hashem. Entonces los sabios enseñan que es la bendición subyacente, o sea, la bendición que emana del cielo es en realidad el regalo de la satisfacción. O, en otras palabras, estar completamente satisfecho con poco, con lo que a veces consideramos poco a nuestros ojos, pero estamos satisfechos con ellos. Rashi declaró que esta promesa en Levítico 25:19, donde dice, y la tierra dará su fruto, y comerás hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Entonces, allí Rashi, que es un comentarista judío, él dice en este comentario sobre este verso, donde dice, comerás para estar satisfecho, que esto lo que estaba significando es que en tus intestinos habrá una bendición. En otras palabras, habrá una satisfacción, no tendrás hambre, estarás contento, estarás saciado. Entonces, en realidad la bendición que viene del cielo es nuestra satisfacción, que estemos satisfechos, sea con poco o sea con mucho, pero que estemos satisfechos con la bendición que viene del cielo.
¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No estuvo satisfecho con el maná? No estuvo satisfecho, cuando eso era lo que realmente lo habría de hacer o de estar saciado, pero ellos no estuvieron satisfechos con el maná. Les pareció feo, les pareció horrible. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? O sea, empezaron a cuestionarse. Empezaron a cuestionar, fue mejor lo que comíamos en Egipto, era mejor lo que comíamos estando esclavos. O sea, mire cómo también el desagradecimiento, el no percibir las cosas de Hashem con agrado y con agradecimiento, los llevaron a disvariar. ¿Cómo es posible que ellos van a decir que era mejor comer en Egipto en esclavitud con esos trabajos forzados que siendo libres en el desierto? ¿Sí? O sea, mire que allí viene el desvarío de la mente del hombre, y a veces eso también ha pasado con nosotros. No crea que solamente pasó con ellos, sino que también pasa con nosotros, y allí es donde debemos rectificar muchas veces nuestra manera de pensar a través de la renovación que hace la palabra del Eterno, ¿cierto? Pero así dice, realmente estar satisfecho o comer y estar satisfecho, para estar satisfecho es que en los intestinos habrá una bendición. Y esta idea también se repite en la Parashá Bejucotai, que ahorita vamos a tratar rápidamente. En 26:5 dice, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comerás vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra. O sea, allí vuelve y habla de estar satisfecho, ¿cierto? Entonces, la bendición de estar satisfecho es realmente estar libre de ansias internas, de ansiedades. Estar libre de ansiedad, porque uno puede comer mucho, uno se puede llenar hasta reventar, hermanos, y aún así no quedar satisfecho. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. He comido bien, he estado lleno, y al ratico con ganas de otra cosita. O sea, no quedo satisfecho. ¿Por qué? O sea, ahí es donde tenemos que revisarnos, ¿cierto? Donde tenemos que mirar entre lo que es la bendición de estar satisfecho con la bendición del Eterno y entre mi situación real de estar lleno, ¿cierto? Una cosa es estar lleno de comida y otra cosa es estar satisfecho, saciado con lo que viene del cielo. Allí está la diferencia, ¿no? Entonces la bendición verdaderamente, y que Hashem nos conceda esto, en este tiempo de tanta necesidad espiritual, que Hashem nos conceda el estar satisfechos, como dice el apóstol, estad contentos con lo que tenéis, estar satisfechos, porque es lo que Hashem en este momento ha decretado para tu vida, y con ello debes vivir y con ello debes estar satisfecho, porque es lo que te satisface y porque es la bendición que el Eterno te ha dado. Pues la bendición de estar satisfecho, de estar libre de ansiedades internas, de estar estresado por el hambre, no porque falte, sino porque estás continuamente come y no te sacias, ¿sí? O lo que es peor, que les acabo de repetir, les acabo de decir, es aún haber comido suficiente y todavía permanecer con la sensación de hambre, ¿cierto? Entonces, ser libre de todas estas ansiedades, realmente es considerado como un milagro mayor, e incluso el triple de la provisión que aquí vemos de la cosecha prometida para poder observar este año de descanso. La satisfacción, allí donde nosotros tenemos que encaminarnos, aprender a estar satisfechos, aprender a ser agradecidos todos los días con lo que Hashem nos da, porque es suficiente. Mire, si Hashem quiso que yo hoy me comiera un pan, eso, porque vino de la mano de Hashem, me va a saciar, hermanos, en la mañana, en el desayuno. Voy a estar agradecido, satisfecho. Eso me va a llenar con toda seguridad. Si me envía hoy un pan, si me envía una arepa, voy a darle gracias. Y Padre, gracias porque con esto tú me vas a llenar y me vas a dar satisfacción, que es lo más importante, ¿cierto? Es aprender a ser agradecidos, como decía el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia.
escasez y abundancia desde el punto de vista de los ojos humanos. Pero desde el punto de vista del Eterno, si estás en escasez, Él te va a tener satisfecho. Es muy fácil decirlo, ¿cierto? Porque para poderlo experimentar, pues hay que pasar por ello, ¿no es cierto? Pero por eso Hashem permite ciertas situaciones para que podamos aprender, como la situación que está pasando hoy día. Hoy estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo a confiar, a depender plenamente de nuestro Padre Eterno. Entonces, como les decía, esto es un milagro cuando el Eterno nos da esa satisfacción, ¿cierto? A pesar de que por otro lado haya, digamos, una promesa de que la cosecha iba a durar 3 años, ¿no? Como lo acabamos de leer, pero lo importante era la satisfacción de esa bendición que el Eterno estaba derramando sobre el pueblo. Incluso, de hecho, a menudo, la señal, entre comillas, la señal de una maldición, o esto de estar supuestamente rebosantes, llenos, no me falta nada, ¿sí? Soy muy prosperado, ¿sí? A menudo esto realmente, hermanos, es la señal de una maldición. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos todo, cuando somos realmente, estamos rebosando y somos prosperados, lamentablemente el ser humano tiende a olvidarse de su hacedor, de su creador. ¿Por qué? Porque en vano la persona empieza a enorgullecerse de que todo lo que tiene es el producto de sus propios esfuerzos, de que todo lo que tiene es el producto de su propia inteligencia, de que todo lo que tiene es su propia habilidad de negociar, todo lo que tiene es el producto de su propia carrera. Es que la carrera me dio esto, es que mi especialización me dio esto, ¿sí? Entonces el ser humano tiende a olvidarse de su hacedor y empieza a otorgarle los méritos, ¿sí?, a otros dioses, por decirlo así, porque donde ponemos nuestra confianza, ahí inmediatamente estamos haciendo un dios, ¿cierto? En el único que debe haber esa confianza plena, como dijimos ahora, una fe completa, una emuná completa, es en nuestro creador, el hacedor de todas las cosas. Ni siquiera el hombre, en el hombre podemos poner toda nuestra fe, ¿cierto? No podemos poner toda nuestra fe de que las cosas, es que fulano de tal me ayudó para el trabajo. Claro, por medio de él fue que obtuve el trabajo. Quizás el Eterno usa personas, es verdad, pero todo viene del Eterno. O sea, no podemos olvidarnos de que todo tiene su origen en nuestro Creador y a Él es el que le debemos dar primeramente todo agradecimiento y toda la honra, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el estar rebosantes, como pasó con el pueblo de Israel, el ser humano cuando estaba muy saciado, muy lleno digamos, rebosando con la prosperidad, con la materialidad a flor de piel, muy fácilmente puede llegarse a olvidar del Eterno. Y entonces allí viene el problema cuando estas cosas faltan, ¿cierto? El proverbio dice: no pongas la mirada en las riquezas, que son inciertas, ¿sí o no? Dice allí el proverbio. Entonces, ahí lo tenemos que aprender. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Bien, entonces, dice Deuteronomio, mire lo que dice Deuteronomio 8:17, vamos a leerlo. Cuando ponemos la confianza en las cosas materiales, que realmente son dadas por el Eterno, pero también Él las puede quitar cuando Él quiere, ¿no es cierto? 8:17 dice allí, 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mire, esta es la actitud del ser humano. Aquí no solamente habla de Israel, del ser humano. O sea, este es Israel, pero esta es la misma actitud del ser humano. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Pero usted luego viene y lo exhorta. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sí? Entonces, allí vemos pues dónde debe estar realmente puesta nuestra confianza en todo tiempo, en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia. Mire lo que escribió David en el Salmo 69, 22. David dice, que su mesa sea una trampa para ellos, o sea, su mesa rebosante, porque están confiados, ¿cierto?, en que esa mesa está llena de cosas, de alimentos y todo, porque fue el poder de su mano quien les pudo, por medio del cual pudieron obtener eso, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos nosotros como hijos del Eterno, cuando buscamos primeramente el reino de Dios, su reino y su justicia, pues dice allí que todas estas cosas serán añadidas, ¿cierto? Para nosotros. Mateo 6, 25, 33, nuestro maestro enseña sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, allí debe estar nuestra prioridad, buscar primeramente el reino del Eterno y su justicia. Y todas las cosas, dice nuestro Mesías, que todo vendrá por añadidura. Entonces, aquellos que tienen fe, o sea, esa fidelidad, esa emuná, y no cuestionan si el Eterno proveerá para ellos, o sea, no están cuestionando o dudando o en incertidumbre. Bueno, ¿y dónde está el Eterno? Bueno, ¿y por qué el Eterno permite esto? Bueno, y el Eterno, o sea, estar cuestionando y razonando todo el tiempo. Este tipo de personas o estas personas que no cuestionan, ¿sí?, estarán capacitados para recibir la provisión milagrosa del Eterno. Y vemos varios ejemplos en la Escritura. Moisés vivió 40 días y 40 noches en el Sinaí sin comida. ¿Por qué? No era porque él tenía mucha fuerza, wow, como uno a veces escucha, wow, ayuné 8 días, hermano. Ay, wow, hermano, usted es tremendo. ¿Cómo pudo resistir eso? ¿Sí? No es que lo pudo resistir, que Hashem le dio la fuerza para hacerlo. Moisés, 40 días y 40 noches en el Sinaí sin comida. ¿Por qué? Porque él confiaba en que el Dios de Israel satisfacería todas sus necesidades. Cuando estamos en la presencia del Eterno, cuando nosotros estamos en la presencia del Eterno, nada nos faltará. Absolutamente nada. ¿Cuándo nos salimos de la presencia del Señor? Cuando estamos en nosotros mismos. Cuando estamos confiando en mi propia habilidad. Cuando estoy confiando en mi propio esfuerzo. Cuando estoy confiando en mi propia inteligencia. Cuando estoy confiando en mis propias maneras de lograr las cosas. Cuando estoy confiando en el trabajo que tengo. Cuando estoy confiando en los bienes materiales que tengo. Yeshua dijo muy claro, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No son las riquezas, no son los bienes materiales los que nos dan la satisfacción. Conozco mucha gente que tiene bienes materiales a montones, pero no tienen satisfacción. Su vida es un constante desierto. Es un constante vaivén, va y viene, y no hay saciedad en ellos. No hay satisfacción en ellos. ¿Por qué? Deberíamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Entonces Moisés vivió 40 días y 40 noches en el Sinaí sin comida porque confiaba en que el Eterno satisfacería sus necesidades. También dice la Escritura que el Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y allí no comió, allí no bebió. Es más, allí fue tentado por el Satán. Pero como él iba lleno del Espíritu, él estaba en la presencia del Eterno, del Dios Padre, él allí tenía satisfechas todas sus necesidades. Porque si no hubiera sido así, si él no hubiera estado satisfecho, con toda seguridad, hermanos, que él hubiera sucumbido ante las tentaciones del Satán. Porque el Satán lo tentó con una necesidad básica. ¿Cuál? Con el hambre, con la necesidad de comer. ¿Y qué le dijo Yeshua?
Miren qué hermosura. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Baruch Hashem. Toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que me satisface. Y no voy a tener hambre porque en este momento estoy siendo lleno por la palabra de Dios. Tremenda fe, ¿no? Por eso Él es el autor y consumador de nuestra fe, Yeshua HaMashiach, bendito sea, por siempre. Entonces, esa es la confianza que debe haber en nosotros, que el Eterno satisface todas nuestras necesidades. Él nos satisface. Estamos en su presencia, alabándole, glorificándole, dándole gracias. Nada nos va a faltar, estaremos satisfechos. Con un bocadito de comida que nos comamos, con eso vamos a estar llenos y satisfechos. No importa que sea un caviar, una comida internacional, no importa, pero vamos a estar satisfechos, vamos a estar llenos, agradecidos con nuestro Padre Eterno y aún nos va a sobrar hasta para compartir. Entonces, vemos también, miremos en Éxodo 24:18, Éxodo 24:18, dice allí, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ven? Allí estuvo él sin ninguna necesidad. Por otro lado, vemos aquella generación del desierto, aquella generación que fue incrédula, pero aún así, mire lo que le dice, mire lo que dice el Eterno aquí en Deuteronomio 8. Mire cómo el Eterno sustentó a este pueblo. 8:4. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Podemos estar ahora ansiosos, bueno, y no voy a poderme comprar aquello que había pensado tanto tiempo, mi pantalón, mi camiseta, mi blue jean. Y quizás mi armario está lleno de camisas, de pantalones, de zapatos, que no puedo poner, los zapatos que tengo no me los puedo poner todos el mismo día, las camisas que tengo no me las puedo poner el mismo día. Mire lo que dice acá en Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy el Eterno no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre ustedes, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno sustentó a este pueblo, cómo Él nos sustenta todavía, nos sigue sustentando y nos sustentará por su misericordia, no por nuestros méritos, por su gracia, por su favor. También vemos el maná, ¿cierto? Como les decía ahora, el maná que cayó del cielo, que pudo haber sido o podría haber sido otorgado como una concesión a la fragilidad humana, incluso porque Israel aún podría haber sobrevivido milagrosamente sin comida, así tal como Moisés lo hizo en la montaña, cuando ellos hicieron el viaje del Sinaí hasta Sión. Pero por concesión, el Eterno les otorga el maná, ¿cierto? Porque recuerde que el Eterno iba con el pueblo en una nube, en el día y en la noche en una columna de fuego. O sea, el pueblo estaba en la presencia de Hashem. Por lo tanto, muy fácil que el pueblo no hubiera necesitado ni siquiera alimento, porque es que estar en la presencia de alimentos, hermanos, perdón, en la presencia de Hashem es tener satisfechos toda nuestra vida, estar satisfechos completamente. Será por eso que en el mundo venidero muchas cosas no se van a necesitar de este mundo. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener la satisfacción plena, total. Mientras que en este mundo no, ¿cierto? Pero aún si en este mundo aprendemos a vivir en la presencia de Hashem, muchas cosas, hermanos, serán satisfechas. El maná que cayó del cielo pudo haber sido otorgado como una concesión a esa fragilidad humana, por decir a esa falta de confianza y de fe, ya que Israel pues pudo haber vivido
sin comida, así como Moisés lo hizo en la montaña. Según un midrash, o sea, un relato que hay en la, permítanme lo busco por acá, permítanme un segundo. Según un midrash, que por aquí lo tengo ya. Sí, acá está. Según un midrash, el maná en sí, dice este midrash, dime lo que dice este midrash, que el maná que el Eterno le dio al pueblo en el desierto, en sí tendría un buen o repulsivo sabor. ¿Cómo así que un buen o repulsivo sabor? Es decir, o les sabría, al pueblo les sabría bueno o les sabría amargo, ¿cierto? Pero eso dependía de qué? De la actitud y la fe de cada persona. Entonces, si la persona era agradecida con el Eterno, si la persona tenía una buena actitud de fe hacia el Eterno, el maná le iba a saber bien. Pero ¿qué pasaba con lo contrario? Si la persona no iba a estar agradecida, si no tenía una buena actitud hacia el Eterno, ¿cómo le iba a saber el maná? Repulsivo, amargo, como le supo a la mayoría, ¿verdad? Y por eso fue que pidieron codornices hasta que se llena, hasta que le salía por las narices, y mire que por eso murieron cantidad de personas, porque cayó una plaga sobre ellos. ¿Será que la plaga actual que ha venido sobre el mundo es porque el mundo está hastiado, le han salido todas esas bendiciones y todo eso que les ha salido hasta por la nariz y por eso vino esta plaga? Porque el mundo está ensorbecido de que todo lo que hay, de que todo lo que ha construido es en base a sus propias fuerzas, es en base a sus propias habilidades, a su propio conocimiento. Y con esto el Eterno está dando una lección a la humanidad. Podría ser, ¿verdad? Entonces depende de nuestra actitud, es como nos van a saber las cosas, hermanos. Nos van a saber dulces a nuestro paladar o nos van a saber amargas, ¿cierto? Para los que creyeron en la bondad del Eterno, en la misericordia del Eterno, el maná les sabía delicioso. Pero para aquellos que desconfiaron del Eterno, que no fueron agradecidos, el maná les sabía a gravilla en la boca. Entonces, finalmente se puede decir que Hashem nos satisface con base en nuestro deseo o voluntad, como dijo Yeshua. Mire lo que dijo Yeshua, Mateo 8, 13 y 9, 29. Según tu fe se haga por ti. Deja que sea como has confiado. Y esta idea también es expresada por el rey David en los Salmos. Mire lo que dice el rey David en el Salmo 145, 16. Él dice aquí, Oteyach et yadeja o masbi alejol jai ratzon, que significa abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Entonces, Hashem, el Eterno, nos sostiene de acuerdo con la expresión de nuestra voluntad o deseo. Cuando comemos alimento, el hambre dentro de nosotros es una señal de nuestra voluntad de vivir, ¿cierto? De supervivencia. Y el Eterno en su bondad entonces proporciona comida para que comamos. El Eterno recompensa a las personas según sus deseos. A los malvados en este mundo porque tienen su mirada puesta en lo que es pasajero y perecedero, y a los justos en el mundo por venir porque su mirada va más allá de lo material y de lo que es perecedero. Y a veces nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué los justos y los buenos no son recompensados aquí en el mundo, en este mundo actual? ¿Por qué los justos no reciben ninguna recompensa por su fe en este mundo? Y más sin embargo los malvados, los impíos, parecen muy tranquilos, muy contentos, como que están llenos, no les hace falta nada. Y mira lo que dice otro midrash acerca de esa pregunta que nos hacemos, incluso el rey David se la hizo.
Dice, del justo, Dios recauda el pago en este mundo por las fechorías que han cometido, con el fin de darles recompensa en el mundo venidero. ¿Sí? Del justo Dios recauda. O sea, aquí en este mundo es donde Dios le llama a cuentas al justo. Bueno, este es justo, bueno, cometió esta fechoría, vamos a cobrarle aquí en este mundo. ¿Cómo le vamos a cobrar? Bueno, vamos a privarlo de esto, a privarlo de aquello, ¿cierto? Entonces, por eso pasamos por sufrimiento, por disciplina, por tribulación. O sea, Dios, como en otras palabras, nos las cobra acá. Y eso es parte de su misericordia. Pero ¿qué pasa con el malvado? Por lo tanto, dice, Hashem, el Eterno, da paz a los impíos en este mundo. O sea, como que nada los inquieta, como que están bien todo el tiempo, cubren todas sus necesidades, en fin, viven en su mundo, los vemos que bailan, rumbean, en fin, hacen sus fiestas, nada les disturba su paz. Entonces dice el Midrash que Dios les da paz en este mundo a los impíos, pagándoles, o sea, con eso que les da en este mundo, les está pagando por las pocas buenas obras que han hecho, para infligir castigos sobre ellos en el mundo venidero. Entonces, miren, en cierta forma este Midrash tiene cierta razón. Entonces, Dios les paga a los impíos acá, y por eso los vemos tranquilos, como que nada les falta. O sea, no les están cobrando acá, pero se las van a cobrar en el mundo venidero. Con nosotros nos las cobran aquí ahora, pero en el mundo venidero nos va a dar lo que aquí no nos dio. Y ahí vemos la parábola de Yeshua, ¿cierto? ¿Recuerdan a Lázaro y al hombre rico? Él le dijo al hombre rico, ¿sí? Tú tuviste los bienes acá en este mundo, tú los tuviste acá y gozaste y bueno, y te diste muy buena vida. Y lo que ha recibido son ¿qué? Males. Ahora, está siendo consolado aquí y tú estás siendo ¿qué? Atormentado en este mundo ya nuevo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos pues que el Midrash tampoco está muy alejado de lo que decía el maestro. Bendito sea. Entonces, el Eterno, según sus deseos, según los deseos de la persona, o según los deseos del malvado, Elohim lo recompensa en este mundo y también recompensa a los justos en el mundo por venir, ¿cierto? O sea, cada quien le cobra en el tiempo propicio. A uno les cobra acá y a otros les va a cobrar allá. Unos son aquí atribulados, pero los otros los verán en el mundo por venir, ¿cierto? ¿En cuál de los dos mundos queremos estar? Como dijo una vez C.S. Lewis, un gran hombre de Dios, C.S. Lewis, ¿qué dijo C.S. Lewis? Dijo, solo hay dos tipos de personas en el final. O sea, al final, solamente van a quedar dos tipos de personas. Aquellas que le dicen a Hashem, hágase tu voluntad. Y el otro tipo de personas son aquellos a quienes Dios dice al final, hágase tu voluntad. ¿Cierto? Es conforme a la voluntad, así es conforme a cómo se nos va a pagar. Dijo el maestro en Mateo 6, 19 al 21, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban, pero acumulen tesoros en el cielo, donde ninguno de los dos, la polilla ni el óxido, destruyen, y donde los ladrones no entran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón también. Y vamos a mirar una pequeña historia que está basada también en estas palabras de nuestro Mesías. Se cuenta la historia de un hombre pobre. Tenía a su esposa, era una pareja muy pobre, de ancianos, que no poseía nada más que pobreza. Y ellos, a medida que envejecían, pues su ansiedad sobre el futuro aumentó. No asaltaron el cielo con sus oraciones porque eran demasiado piedosos para eso. O sea, era una pareja que oraba y oraba y clamaba al Eterno. Pero sin embargo,
Continuamente ellos entonces estaban todos los días allí arrodillados, con sus oraciones, con sus clamores, sus peticiones, sus plegarias. Era una pareja muy piadosa. Sucedió una mañana que la esposa, al salir al horno, allí pues el horno donde ella cocinaba, un horno con una chimenea, encontró una piedra preciosa de gran tamaño sobre la chimenea. Inmediatamente le mostró la piedra a su esposo, quien vio de inmediato que fueron bien abastecidos por el resto de sus vidas. O sea, con esa piedra ya ellos tenían todo su futuro en la tierra cubierto, seguro. Tenían un futuro brillante para esta pareja, era un futuro brillante para esta pareja, ¿cierto? De ancianos. ¡Qué alegría! Sin embargo, ellos, temerosos de Dios como estaban y contentos con poco, resolvieron que, ya que tenían suficiente para vivir un día más, venderían la joya no ese día, sino al día siguiente. Y entonces comenzaría una nueva vida. Esa noche la mujer soñó que fue transportada al paraíso y un ángel la llevó y le mostró todas las glorias que una imaginación oriental podía inventar. Entonces el ángel la condujo a una sala donde había largas hileras de sillones adornados con perlas y piedras preciosas, que según explicó el ángel, eran para los devotos, o sea, los piadosos, los fieles, los temerosos del Eterno. Finalmente el ángel le mostró la silla que estaba destinada a ella. Y mirando más de cerca, la mujer vio que faltaba una gran joya en el respaldo del asiento. Ella le preguntó al ángel cómo había sucedido, por qué le faltaba una gran joya a este asiento. Ahora pongamos atención, aquí viene la historia. El ángel le respondió, esa fue la piedra preciosa que encontraste en el horno, en la chimenea. La recibiste por adelantado y por lo tanto no se puede volver a insertar. Por la mañana, la mujer le relató el sueño a su esposo. Ella sintió que deberían guardar la piedra por unos años más en lugar de dejar que la piedra preciosa estuviera ausente por toda la eternidad. Y su devoto esposo estuvo de acuerdo. Entonces esa noche pusieron la piedra de nuevo en la chimenea y le rogaron a Hashem que la tomara de nuevo. Por la mañana, efectivamente, la piedra se había ido. A donde había ido la piedra, la pareja de ancianos lo sabía. Ahora estaba en el lugar correcto. Al final, solo puedes guardar lo que regalas. El tesoro de esta vieja pareja fue almacenado en el lugar correcto, libre de la vanidad y las ilusiones de este mundo y sus comodidades, y libre de las concesiones hechas a la fragilidad humana, que resultaría en una pérdida eterna. Entonces, vemos allí cómo esta buena historia hace eco de lo que dijo el maestro en Mateo, hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, ¿no es cierto? Hacer tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, ni la orilla, ni el pollín corrompe. Y mire lo que dice Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué es alimentarnos de la fidelidad? La bendición. ¿Recuerdan la bendición que se recita cuando estamos comiendo el pan y que los judíos también lo hacen? El Hamot Silegen, Minjares, bendito es tu Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, que extraes el pan de la tierra. Es realmente una profecía. Bendito seas nuestro Elohim, que traerás el pan de la tierra. Y esto se aplica en primer lugar a la resurrección de Yeshua de entre los muertos, pero también se aplica a Yeshua como el lején de vida o el pan de vida. Quizás, hermanos, es posible que no seamos probados para ver si el Eterno
nos proveerá en obediencia a su mandamiento de observar el año Shemitah. Quizás no, primeramente porque no estamos en Israel. Segundo, no nacimos pues dentro del pueblo judío como tal, pero el principio de ser alimentados por la fe todavía sí se aplica a nosotros. El principio de ser alimentados por la fe sí aplica a nosotros. Es lo que dice el Salmo 37:3. En hebreo dice Betach, que viene de bitajón, que es confianza. Betach, ba Adonai, ba Setop, Shechon eres ure emuná. Mire lo que significa en hebreo y enseguida les muestro lo que significa en español. Por eso es importante también estudiar las escrituras desde el contexto hebreo. En hebreo dice, confiad en Adonai y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la fidelidad. Confía en Adonai y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la fidelidad o susténtate de la fidelidad. Eso es lo que dice en hebreo. Ahora, ¿qué dice en español en la mayoría de las traducciones occidentales? Y serás alimentado con la riqueza de ella. ¿Sí? Y serás alimentado con la riqueza de ella. O sea, pues aquí vemos la palabra riqueza, que es muy provocativa, ¿verdad? Pero realmente el sentido es aliméntate de la fidelidad. Nuestra fidelidad a Hashem es lo que nos hará estar seguros, hermanos. Es lo que nos hará estar satisfechos en todas las áreas de nuestras vidas. Confiar en Adonai, hacer el bien y estar alimentados de la fidelidad a Hashem, de nuestra fidelidad hacia Hashem, de creer en sus palabras, de ponerlas en práctica, no dudar de las palabras de Hashem por ningún instante, no razonar en nuestra mente, ¿será que sí? ¿Será que no? No, porque las promesas de Él son sí, son amén, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas, de su palabra. Cuando Él da las promesas es porque así son, pero eso depende de nuestra fidelidad. Que se cumplan las promesas de Hashem, Él ya las dio, pero el cumplimiento de ellas depende de mi fidelidad, ¿cierto? Mi fidelidad a Hashem. ¿Estás confiando en el cuidado de Hashem por tu vida? A pesar de las ondas de choque de un mundo que está comenzando a enfrentar el juicio, ¿estamos confiando en el cuidado de Hashem por nuestra vida? ¿Nos estamos alimentando de la fidelidad de Hashem? ¿O estamos más ansiosos por la economía actual que por nuestra vida futura en el mundo venidero? Porque Él ha prometido que nunca nos dejaría ni nunca nos abandonaría. Creo que dice el libro de Josué 1:5, vamos a recordarlo. Importante tener estas palabras grabadas en nuestra mente. Josué 1:5 dice allí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ni siquiera el coronavirus, hermano, ni la inyección esa que viene sobre el mundo, nada de eso nos podrá hacer frente. Como estuve con Moshe, oiga, 40 días lo alimenté, lo sustenté, lo llevé durante todo el desierto, y de hecho uno de los requerimientos que Moshe le hizo al Eterno, y que me pareció un acto de valentía de Moshe, pues tener ese enfrentamiento, por decirlo así, con el creador del universo, con toda la majestad. Él le dijo, bueno, realmente si tú no vas con nosotros, si tú no vas delante, mejor déjanos aquí. ¿Para qué vamos a ir? Y es verdad. Si el Eterno no va con nosotros, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Ninguno. Ninguno. Que el Eterno vaya delante de nosotros, que nosotros estemos cobijados por su presencia en todo tiempo. Eso es lo que le da real sentido a nuestra vida. Entonces, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré
ni te desampararé. Entonces ahí viene luego enseguida el requerimiento de fidelidad para nosotros. Dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, le dice el Eterno aquí le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate, debemos esforzarnos. Luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas por las noticias, no temas por lo que escuchas, que Bill Gates no sé qué hará esto, que está haciendo la vacuna, que la China, que fue creado en un laboratorio, todas las cosas que vienen, y ahí están, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Pero de antemano, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque el ser humano es incrédulo por naturaleza. Debemos esforzarnos en creer en la palabra del Eterno. Debemos esforzarnos en traer la palabra, en traer el reino de Dios a nuestro corazón, bajarlo a nuestra mente y de nuestra mente bajarlo a nuestro corazón, comerlo, digerirlo y que sea parte de nosotros. Allí es donde está nuestro esfuerzo. No es en el esfuerzo físico, sino en el esfuerzo de traer la palabra de Dios a mi vida, a mi corazón, de vivir en ella, de creerla. Esfuérzate y sé valiente. Eso requiere valentía, hermanos, porque vivir contra la corriente de este mundo no es nada fácil. Vivir conforme a la vida de Dios, conforme a la palabra de Dios, pero la palabra verdadera, la que estamos escuchando ahora, va totalmente en contra de este sistema, aún en contra de las religiones de este mundo. Y vas a perder amigos, vas a perder muchas cosas, vas a perder de este mundo. Pero el Mesías nos dice, el que pierde su vida en este mundo, hallará la verdadera vida, ¿cierto? Pero el que gane la vida en este mundo, verdaderamente perderá la vida en el mundo venidero. Miren allí, él nos da esa comparación tan hermosa. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos todos los días. Esforcémonos por acercarnos al Eterno, por que su palabra sea real y viva en nosotros. Esforcémonos, ese es nuestro esfuerzo, el esfuerzo que nosotros debemos hacer, creerle al Eterno, creer que lo que Él está diciendo, a pesar de que miles de voces estén diciendo lo contrario, su palabra es la que prevalece en mi vida. Su palabra es la que prevalece sobre todas las demás voces que escuchamos durante el día. Las noticias, todo lo que escuchemos, que se diga en este mundo, que el uno hizo una cosa, que el otro otra, que una conspiración, que el nuevo orden mundial, que no sé qué, no sé qué. Lo que dice Hashem es lo que debe prevalecer en mi vida y es donde yo me debo esforzar. Así el mundo esté diciendo totalmente lo contrario. La palabra de Dios debe prevalecer en mi vida. Debe ser mi prioridad, debe ser lo único en mi vida. Entonces, en Hebreos 13:5, también, mira lo que dice Hebreos 13:5. Vamos a leer un momentico. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, verso 6, el Eterno es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y qué buenas estas palabras para este tiempo. El hombre puede hacer lo que quiera, puede montar un gobierno mundial, puede crear la vacuna no sé qué, no sé cuántas. Estoy contento con lo que tengo. Creo que el Eterno no me va a desamparar ni me va a dejar, porque Él es mi ayudador. No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer, porque el Eterno es mi ayudador. Y ahí podemos recordar otra palabra, Salmo 23, el Eterno mi pastor, nada me faltará. Hay muchas palabras que podemos llenarnos en estos tiempos para no temer lo que el hombre puede hacer, no temer lo que pase en este mundo, en este sistema, porque estamos confiadamente, con fidelidad, andando delante de su presencia, y eso nos da la tranquilidad de estar seguros
en las manos del Eterno. Entonces la pregunta aquí sería, ¿dónde se almacena nuestro tesoro? ¿Dónde se almacena tu tesoro, amado hermano? Las pruebas y juicios de esta vida están destinadas a prepararnos para la eternidad. Estas son oportunidades dadas por el Eterno para para ejercitar la fe, para que nosotros podamos ejercitar esa fe, esa fidelidad. Estamos teniendo una maravillosa oportunidad de caminar esta vida y luego enfrentarnos al juicio. Como dice Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desmayamos. Entonces la plegaria, nuestra plegaria y nuestro clamor debe ser para que no perdamos la recompensa que proviene de vivir con fe genuina, con fidelidad genuina en la presencia y la provisión de Hashem. Esa debe ser nuestra plegaria. Mira lo que dice acá, como dice en hebreo, Josué 1:5. Eye, emakol, arpeja, velo, esbeja. Eye, emak, lo, arpeja, velo, esbeja. Que significa, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ustedes recuerdan que esta palabra, eye, ¿recuerdan eye? Eye, asher eye. Le dijo Moisés, Señor, Adonai, y cuando yo vaya donde ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? Diles que eye, asher eye te envió. En otras palabras, dile que yo estaré con ellos, que no los voy a dejar, ni los voy a abandonar, porque yo voy a ser su provisión y yo voy a ser su protección todos los días de su vida. Eso es lo que significa Eye, Asher Eye. Esa es la revelación del nombre del sagrado Dios Todopoderoso, el único y verdadero. Estamos creyendo, hermanos, que el Eterno no nos dejará, ni nos desamparará, ni nos abandonará. Estamos creyendo que Él está con nosotros. Hermano, hermana, si tú dices sí, el nombre de Hashem se te ha revelado en estos momentos. No es una fonética por la cual pelean tantos grupos. No es una fonética, se escribe así, con esta, que la hay, que no sé qué, no sé cuántas, y aún no les ha sido revelado el nombre del Eterno. Yo estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Esa es la revelación del nombre del Dios Todopoderoso, revelada en nuestras vidas, que estoy confiando y caminando con fidelidad, seguro, porque Él está conmigo, porque Él va delante de mí como fue con Moisés y todo el pueblo, proveyéndole durante un desierto, dándoles agua de esa roca, dándoles comida, dándoles todo, su vestido no envejeció, su zapato no se agastó. Esa es la revelación del nombre todopoderoso. Y esa es la revelación, y ese es el nombre con el cual Él se quiere revelar, se quiere mostrar y manifestar a todos los que hemos creído en Él por medio del Mesías. En el Mesías nuestra vida está completa, nuestra vida está escondida en el Mesías, y el Mesías tiene una vida indestructible que nada la puede tocar, absolutamente nada. ¿Cuánta más seguridad debemos tener? ¿Cuánta más seguridad debemos tener? Entonces, amados hermanos, esto sea una buena reflexión para nosotros en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta ansiedad, de tanta duda, incredulidad del mundo, porque los juicios están viniendo ya sobre la tierra y cada día
Cada día los dolores de parto, como la mujer que está a punto de dar a luz, esto subirá de 1, contracción 2, 3, 4, hasta que llegue a 10. Y cada vez que hay más contracciones, cada vez que aumentan las contracciones, el dolor es más fuerte. Pero no perdamos de vista que es necesario que todas las cosas sean conmovidas, que hayan esas contracciones, porque al final los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, serán manifestados en gloria, Baruch Hashem. ¿Es necesario estas contracciones, sí o no? Sí. ¿Vienen de parte de Hashem? Sí, Baruch Hashem. Caminemos con fidelidad en su palabra, creyendo que todo lo que está pasando viene del Dios Todopoderoso para la manifestación gloriosa de sus hijos. Este es el mensaje para Shave Jukotai, para Shave Har. Ahora, también tiene que ver con la parashá primera, Bajar, la parashá de Jukotai. Y rápidamente vamos a entrelazar y a mirar cómo esa fidelidad de la que hemos venido hablando, la fidelidad en Hashem, ¿sí? Que vamos a ser sustentados por la fidelidad a Hashem, y es a través entonces de la obediencia. Pero vamos a ver cómo esa obediencia, porque muchos no sabemos cómo obedecer, ¿cierto? Vamos a ver en esta sección entonces, que es la parashá de Jukotai. Mire que están ahí juntas, Bejar, en la montaña, o sea, cuando estamos en la montaña, allí es donde se nos dan ¿qué? Los estatutos, los mandamientos, para que caminemos en fidelidad, pero solo cuando estamos en la montaña. Por eso a Moisés se le dio la Torá, los mandamientos, porque era el único que estaba capacitado para estar en la presencia de Hashem. El pueblo ni siquiera pudo escuchar, el pueblo tuvo miedo, terror de las palabras que se les decía. Así que le dijeron a Moshe, mejor ve y tú habla y después nos transmites lo que quiere Hashem. Entonces, es tiempo de estar en la montaña para recibir esos estatutos, para recibir esos mandamientos, para recibir la voluntad del Eterno en nuestras vidas, en estos tiempos. Entonces, en esta sesión de la Torá de Jukotai, coloca delante de nosotros varios principios fundamentales para nuestra fe, para nuestra fidelidad y para nuestra forma de vivir delante del Eterno. La primera parte trata entonces con la importancia de la obediencia. Y también allí, en esta primera parte, se nos muestran los terribles resultados de la desobediencia a las instrucciones dadas por el Eterno. Ahora, en términos más simples, para explicarlo mejor, delante de nosotros existen dos formas de vida. Una, caracterizada por la obediencia a la voluntad del Eterno, y la otra, por la desobediencia. Son esos dos, no hay términos medios. O eres frío o eres caliente, pero no hay tibieza. O obedeces o desobedeces. O eres hijo de Dios, hijo de obediencia, o eres hijo de desobediencia. Y punto, no hay más. O hay vida o hay muerte, o hay bien o hay mal. Ahí, en el mundo el Eterno creó esa dualidad. Inclinación al bien, inclinación al mal. Sol, luna, blanco, negro, cielo, tierra. Polos opuestos. Y en esa forma el mundo se sostiene. Ambas formas producen resultados. La obediencia, pues nos introduce al mundo de las bendiciones del Eterno, ¿cierto? Como dice Levítico, vamos a leer ahí un momentico. Levítico 26, 4 al 13. 26, 4 al 13 dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto. Sí, todas esas bendiciones los iban a alcanzar a ellos como producto de la obediencia, ¿cierto? Como producto de la obediencia. Entonces, nuestra obediencia no debe estar fundamentada en la bendición, o sea, en lo que voy a alcanzar, no, sino que las cosas que vienen, o sea, es el resultado de mi obediencia. Busquen el reino de Dios y su justicia y vendrán las bendiciones. Lo demás será añadido, ¿cierto? Es lo mismo que dijo el Mesías. Busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen la voluntad de Dios. Busquen primero. Y entonces las bendiciones vendrán por añadidura.
Pero muchas veces mecánicamente buscamos la bendición. No, yo hago esto para que entonces pueda obtener esto. No, esa no es una intención correcta. Allí no hay una motivación correcta. Debo obedecer a Hashem y punto. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces, luego dice la desobediencia. Entonces, la obediencia nos introduce al mundo de las bendiciones, ¿cierto? Pero la desobediencia nos introduce como a un túnel, a ese túnel del juicio y la disciplina. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los responsables de nuestras acciones. Si obedecemos, las bendiciones vendrán como una ley natural. Ahí está esa ley. La consecuencia, ¿cuál es? Las bendiciones. Pero si somos rebeldes, si somos obstinados, desobedientes, pues nos vamos a encontrar entonces envueltos en un túnel oscuro de juicio y disciplina. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos a obedecer. Te harás llevado allá, echado a la cárcel y no saldrás de allí hasta que pagues el ¿qué? El último cuadrante. ¿Recuerdan esas palabras? Esa es la disciplina, ese es el juicio sobre los hijos de Dios. Ahora, vamos a dar un verso en particular, el verso 26 de Levítico 3, ya para desarrollar este tema bien desarrollado. Dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Y aquí hay una palabra bien importante que creo que algunos de los que estamos acá ya hemos oído mencionar. La palabra hebrea acá, que ha sido traducida como mis estatutos, que de ahí toma nombre esta parashá, es Jukotai. De Jukotai, mis estatutos. Jukotai, mis estatutos. ¿Sí? Y Jukot, Jukot, o Juk, es estatuto. Juk es estatuto en singular. Jukot es estatutos en plural. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra? Como hemos dicho en otras ocasiones, en otras enseñanzas, un mandamiento que es denominado como Juk o Juká es ese tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica ni entendible a primera vista. Y hemos citado ejemplos como por ejemplo el de la vaca roja, recuerdan el de la vaca lazana, cuyas cenizas purificaban al que se contaminaba con cadáver de persona, de hombre, pero quien preparaba las cenizas o quien preparaba estas cenizas con el agua y con todo lo que se hacía, esa persona quedaba impura. O sea, hay un mandamiento como contradictorio, pero ¿por qué? Si a uno los purifica y el que las prepara lo impurifica. ¿Sí? Este es el tipo de mandamientos difíciles para nosotros, para el hombre, para nuestro propio razonamiento, porque no solamente que había que esforzarse por cumplirlo, sino que también habría que librar una batalla en la mente a la hora de obedecerlo. Cosas que no tenían explicación. Como no se entiende bien la razón por la que se tiene que cumplir este tipo de mandamiento, pues la mente natural tiende a rebelarse y a despreciar la juká o el jog, o sea, este mandamiento, ¿cierto? Y por esta razón es que la mente no ha sido transformada, o la mente que no ha sido transformada o renovada por la Torá o por la palabra de Hashem o por el espíritu del Mesías, no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter juká, o sea, de este tipo. Porque cuando la mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que el hombre natural, o sea, la mente natural no entiende las cosas espirituales, no las entiende, porque su mente todavía está en lo natural, en lo de este mundo, en la vieja naturaleza, no ha sido renovado, no está en esa nueva creación creada según la justicia y la santidad. Entonces no puede entender las cosas celestiales o las cosas que vienen del cielo. Entonces, para entender esto, tenemos que tener una mente renovada o dejar que el Eterno vaya renovando a través del Espíritu de santidad, vaya renovando nuestra mente. Tenemos que vaciarnos para poder que el Eterno nos llene con ese vino nuevo.
Pero si todavía persistimos en nuestra mente con ese conocimiento que traemos de atrás preconcebido, con todos esos dogmas, toda esa confusión babilónica que hay en nuestra mente, pues no vamos a poder entender las cosas del cielo. Entonces la Jucá es ese mandamiento, es el mandamiento, este tipo de mandamientos inexplicables a la razón humana, son los que más elevan al hombre espiritualmente. ¿Por qué? Porque crea en el hombre una obediencia sin lógica o sin razonamiento, sin que la mente le apoye. Y entonces así le obliga a subir a un nivel más alto. La obediencia a un mandamiento de este tipo, de tipo Job, o sea, inexplicable, tiene que ver con una relación de padre e hijo. Oiga, esto qué tan importante. La obediencia a este tipo de mandamientos tiene que ver con una relación de padre e hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho. No porque haya una explicación de por qué tiene que hacer esto o aquello. No. Nuestra obediencia al mandamiento, o a este tipo de mandamiento inexplicable, crea una relación de obediencia en un nivel más profundo, en espíritu y en amor. Por ejemplo, el Eterno le dijo a Abraham, un día lo encontró y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Bueno, ¿y qué? Explícame, ¿cómo así? ¿A cuál tierra? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Yo estoy bien aquí, con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mi papá, ¿por qué tengo que ir a otro lado? ¿Y qué pasa en esa tierra? O sea, empieza el ser humano a razonar, y a cuestionar y a cuestionar, ¿cierto? Pero vemos el ejemplo de Abraham. Abraham salió, no se puso a cuestionar al Eterno, escuchó la palabra de Dios y de inmediato. No sé por qué tengo que salir. Bueno, voy a hacerle caso. Es inexplicable. Después me lo mostrará, después me lo explicará. ¿Cierto? Y así como hay otros ejemplos que vamos a mencionar enseguida, sobre todo con el Mesías, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, aunque no entendamos, pero obedecemos simplemente porque papá nos los ha dicho. Y eso es esa debe ser la razón suficiente para obedecer. Porque papá, Abba Padre, nos lo ha dicho. Vamos a obedecer. De ahí que nuestro Santo Maestro, y siguiendo una línea muy judía que reconoce a Hashem como Avinu, como nuestro Padre, él insistió mucho y aún sigue insistiendo porque él está vivo, él resucitó de los muertos. Insistió en que desarrollemos también una relación filial con él, o sea, con el Padre. Por eso les dijo a los discípulos cuando le preguntaron, bueno, y enséñanos a orar, ¿cómo vamos a orar? Él les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, mire cómo empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. El Rab Shaul, el Chaliá, el apóstol Shaul también captó esto, pero él perfectamente captó esta relación de sumisión total y confiada en Hashem. Cuando dijo en Romanos 8:15, recuerdan, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Bueno, ¿quiénes estamos en temor, en miedo a lo que está pasando en este mundo? Yo, hermano, estás todavía en espíritu de esclavitud, déjame decirte. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Sí, viene la inyección, el nuevo orden mundial, todo eso viene, bueno, sí. Abba Padre. ¿A dónde pongo mis ojos? Abba Padre. Levanto mi mirada, ¿a dónde? ¿Dónde está mi Padre? Sí, todo eso viene y quizás podamos sentir cierto temor y bueno, y zozobra, pero ¿a dónde tenemos que volvernos? Abba Padre, no los gobiernos de este mundo, que no van a arreglar la situación, por el contrario, la van a agravar más. Debemos de volvernos ¿a dónde? Al Abba Padre. Por lo tanto, la Jucá o este mandamiento de tipo Job nos eleva por encima de lo natural, por encima de lo que vemos, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva entonces a una altura espiritual de relación y de revelación profunda con nuestro Padre Celestial.
en realidad Hashem, el Eterno, el bendito sea, Eye Asher Eye, el que te protege, el que te cuida, el que te da la provisión, el que dijo que nunca te va a abandonar ni te va a dejar. Él quiere que todo mandamiento sea de este tipo, o sea, que no entiendas, que lo entiendas o no lo entiendas, sea obedecido en el espíritu correcto. Es decir, en la obediencia confiada totalmente a Él, y esto es lo que se llama fe, o sea, fidelidad. ¿Quiénes son los adoradores que está buscando el Eterno? Los que adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Incluso podríamos atrevernos a decir que jamás una obediencia mecánica de los mandamientos o una obediencia por motivos meramente racionales satisface el querer de nuestro Padre Eterno. Lo que Él busca, sí es una obediencia a sus mandamientos, claro que sí, pero no una obediencia mecánica, sino una obediencia por fe en Él. Es decir, que nuestra fe esté puesta completamente en Él, que lo que Él dijo es así y lo que Él dijo es para mi bien, por lo tanto, entiéndalo o no lo entienda, lo hago. Lo hago. Entonces, eso es lo que Él busca, esa fe simple, genuina, sencilla, que cree a la primera palabra, que no duda, que no razona, que no cuestiona al Eterno. Esa fe sencilla es la que busca. Claro, tendremos nuestras fragilidades a veces, nuestras debilidades, y Él lo entiende perfectamente. Hasta el Mesías lo tuvo. Padre, si es posible, no pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos tener dudas, incertidumbres en cualquier momento, las podemos tener, Baruch Hashem, porque es parte de nuestra fragilidad humana, pero no olvidemos nunca, Padre, hágase tu voluntad. No olvidemos que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege, que Él prometió que no dejaría ni abandonaría a todo aquel que pone su fe, su confianza en Él. A todo aquel que espera en Él, Él no lo va a dejar ni lo va a abandonar. Eso es importante que lo tengamos muy presente en estos tiempos y en los tiempos venideros. Pues Él sí busca una obediencia, pero por fe en Él. De ahí entonces, como lo mencionamos ahora, que el profeta Habacuc dijo, Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. El justo, que en hebreo es sadik, es el que guarda los misbod, o sea, los mandamientos, pero solo lo hace por su fe en Hashem. Solo lo hace porque Hashem lo dijo, porque Hashem así lo ha ordenado y porque todo lo que viene de Hashem es para bien. Pues además de los mandamientos de carácter o sea, de este tipo inexplicable, estos mandamientos también están íntimamente ligados al Mesías. Y vamos a ver por qué. El Mesías fue el que mejor ejemplo nos ha dado de guardar tales mandamientos, o sea, aquellas órdenes o mandamientos inexplicables que no tienen lógica humana. ¿O acaso tiene algún sentido para la lógica humana que el Mashiach de Israel se tuviera que humillar hasta la muerte y se sometiera a la locura? Porque es una locura para el judío, para el incrédulo, para el hombre natural. Nosotros, porque Baruch Hashem lo hemos entendido en la parte espiritual, pero para el incrédulo, para aquellos que todavía están en su mente natural y que no han entendido que esto fue una orden de este tipo, Hok, inexplicable, ¿cómo podrían entender que el Mashiach de Israel, el Mashiach, el ungido, el que vendría a librar al pueblo, tendría que humillarse hasta la muerte y se sometiera a la locura de morir colgado en un madero, como el peor de los criminales, como dice 1 Corintios 1:18. Es tan incomprensible esta orden, este mandato sobre nuestro santo maestro, aun que las corrientes más fuertes del judaísmo actual
no pueden concebir al Mesías, sino como el Mashiach ben David, o sea, un Mesías rey, no un Mesías sufriente, y por eso entonces aquí son tan importantes estos mandamientos Jukot, o sea, mandamientos inexplicables. ¿Tiene algún sentido que el Mesías, que aunque fuera hijo, por lo que padeció, aprendiera la obediencia, como dice Hebreos 5:8? Aquí vemos en este verso cómo se conjugan entonces estos elementos de los que hemos venido hablando. Por un lado, se habla de la relación de filiación que Yeshua mantuvo con el Padre. Y dice, aunque fue hijo, ¿cierto? Padre e hijo. Y en segundo lugar, esta relación de filiación de padre a hijo permite que Yeshua obedeciera a lo que no tiene sentido, a lo que parece absurdo, a lo que es una jucá. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, así mismo nosotros, al obedecer las jukot, aquellas cosas que no tienen sentido, nos identificamos con el Mashiach y aprendemos a obedecer, a cumplir todos los mandamientos de Hashem como hijos de Dios. Y así, en la práctica, nos vamos haciendo hijos de obediencia de Hashem. Por ello, nuestro maestro bien nos enseñó, como dijo en Mateo 18:3, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, es decir, si no tienes una relación filial con tu padre, de obediencia, de obedecerle, aunque no tenga sentido o explicación, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y esta es una de las características básicas, amados, de nuestra fe, de nuestra fidelidad, que nos distingue de otras corrientes judías, de las cuales hemos tomado enseñanzas maravillosas de la Torá, hemos tomado muchas cosas de los sabios, cosas maravillosas. Baruch Hashem por ellos también, porque a ellos les fue confiada la palabra, eso no lo podemos negar. Pero hay cosas que nos diferencian de ellos, como esta de la que estamos hablando. Esto nos distingue de las demás corrientes judías. La obediencia, aquellos mandamientos que Hashem ha dado para nosotros, pero con la fe total y confiada de un hijo. Es decir, de un niño que acepta que todo lo que le manda el Padre Celestial es bueno, agradable y perfecto. Que Hashem nos ayude a tener esa fe, esa confianza, esa fidelidad como la de un niño. Amén.